pidiendo disculpas porque me están haciendo una cirugía en la boca y entonces me resbala un poquito la lengua. A mí se me hace muy incómodo. A lo mejor la gente me ha dicho, no, no importa, pero yo creo que es porque son muy amables. Entonces, ustedes me perdonarán. En inglés se dice lisp, que tengo, que es este resbalón. Como Javier dijo la otra vez, el tema del ciclo de conferencias es la Iglesia, Dios, imágenes de Dios y la Iglesia en la cultura, y yo pedí que o uno de los dos temas o que teníamos que separarlos porque me daba la impresión, como viste los que vinisteis el otro día, que la verdad que el tema da para mucho y todavía se podía seguir hablando más de imágenes de Dios en el cine. Y hoy toca las imágenes de la Iglesia en el cine. Me hizo gracia que al final de la sesión de la otra vez Javier dijo, bueno, pues nada, ya os emplazamos para la próxima reunión y vamos a prepararnos porque claro, las imágenes de Dios de la Iglesia en el cine, pues muy buenas no van a ser, ¿no? Supongo que casi todos conoceréis esta película, o habréis oído hablar de ella. Es una mala película que se llama El crimen del padre Amaro. Se evitaré muchos problemas en la iglesia, ¿no cree usted, padre Benito? Ay, no hay peor política que la nega. El señor obispo sabe muy bien de su ayuda a los cristianos. No me digan que el señor obispo no sabe. El Chapo Aguilar daba dinero por limosna. Te van a suspender, Natalia. Es como nunca, ¿ves? Me vale madres. ¿Qué piensa él? Es una chiquilla, ¿no te diste cuenta? Los dos sabemos lo que estamos haciendo. Hasta los santos cometen errores, hijo. Pero tú eres sacerdote. Yo también soy hombre. Para Dios todo tiene remedio. Estás metido en un buen lío, muchacho. Vale, pues. Se va a dar concebida. ¿Tienes pecado? Ya lo sabe. ¿Lo soy yo? Bueno, esta película más bien se debería haber titulado Los crímenes del padre Amaro, porque prácticamente no hay ningún crimen que no cometa este padre en esta película. Promueve el aborto, roba el dinero, blanquea dinero de limosnas, aparte de sus evidentes faltas al voto de castidad y además al abuso, que hoy en día se considera, porque con esta chica joven, pues, bueno, siempre se considera ahora que él está en una posición de poder sobre él. Bueno, esta es quizás la imagen que todos esperaríamos de la Iglesia en el cine, y ciertamente pues es una imagen muy común y muy frecuente. Lo que pasa es que esto nos pasa lo que nos pasa con tantas otras cosas. Bueno, yo conozco a bastantes curas y bastantes monjas. Bueno, para encontrar una sola persona que reúna tal número de crímenes, pues yo no sé, tendría que ir a buscar posiblemente a alguien que ya ha muerto, fundador de una famosa orden religiosa, pero fuera de eso realmente es que no es lo normal, lo frecuente es que te encuentres con gente pecadora y débil, pero no gente que esté montada, diríamos, en la corrupción absoluta y continua que es esto, ¿no? Pongo otro ejemplo, este es un poco más curioso.
Es una película que se llama The Body, no sé si la habéis visto, si no la habéis visto no perdéis absolutamente nada. Es una película en la que se descubre una tumba del siglo I en Jerusalén y la inscripción pone: aquí yace Jesús, mi hijo. Entonces llaman a un cura, curiosamente un jesuita, y sale Antonio Banderas. Y entonces Antonio Banderas, jesuita, pues la verdad muy poco creíble. Bueno, toda la película va transcurriendo y tal, pero me interesa el final, porque es otro, bueno, no es el final, porque el final ya desmonta la teoría, la tal tumba no era de Jesús, pero se ve que al final... Pero la cuestión es que hay intrigas vaticanas, israelitas, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, por poner otro estereotipo para empezar también. Sí, Eminencia. Me gustaría que me escuchara. Claro, padre, claro. Verá, Eminencia, cuando me eligieron para ir a Jerusalén, le pregunté por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un arqueólogo? Alguien que estuviera más capacitado para esa misión. Y cuando me dijo que era debido a mi fe, yo le creí. Porque para mí, su palabra valía tanto como la de Dios. Pero ahora, Eminencia, ahora, sé la verdadera razón. Necesitaban una marioneta para negociar en su nombre. El cuerpo no es Jesucristo, dijo usted. Y es exactamente lo que fui a demostrar. Tanto si era verdad como si no lo era. Sin importar cuántas vidas humanas se perderían por el camino. Sé que no lo verá así, padre. Pero con el tiempo entenderá que no era él quien estaba en la tumba. Por supuesto. Eso ya lo sé. Por un momento creí haber perdido mi fe en Cristo, en Dios. Mi Salvador. Mi amigo. Pero no es así. He perdido mi fe en servir a hombres como usted o Moshekoi, que se sirven de Dios para justificar sus órdenes materiales. Por eso ahora he elegido servir a Dios, pero lo haré a mi manera. Como sacerdote, ha jurado guardar silencio. Padre Gutiérrez. Padre Gutiérrez. Ese gesto dramático de quitarse el alzacuellos y arrojarlo es el símbolo de... pues que está muy presente en muchas películas. Hay otra que podíamos haber traído también, se llama Stigmata. Stigmata es una película en la que hay una chica que es drogadicta, prostituta, que se quiere, bueno, prostituta muy promiscua, que se quiere suicidar y que de repente aparece con los estigmas. Entonces se trata de investigar, y lo mismo, mandan a un sacerdote, esta vez es Ed Harris, que hace de un hombre también con problemas de fe. Este sacerdote con problemas de fe es una figura muy frecuente en la iglesia, hasta el punto de que Nanni Moretti lo hizo con Habemus Papam, la película Habemus Papam, en la que pone un papa con problemas de fe. Esto de la fe es el cura con problemas de fe, bueno, pues ya desde San Miguel Bueno y Mártir de Unamuno ya aparece en la historia. Pero lo que es interesante y por lo que yo lo quiero traer es porque el estereotipo que en muchas ocasiones funciona es que la iglesia institución, es algo que está impidiendo que la gente crea. Es algo que impide que la gente crea. Porque hay un grupo de hombres, aquí el hombre no incluye a las mujeres, sino que es
un grupo de hombres en puestos de poder que están impidiendo el desarrollo de las personas, que las personas crean, están engañando a la gente, y esta en realidad es una película bastante positiva. Primero porque hay una medio historia de atracción entre Antonio Banderas y una arqueóloga, me parece que es israelita, y al final no acaban juntos, lo cual es, en una película de estas es un triunfo. Y además él no pierde la fe, sino que lo que pasa es que dice que se sale de la iglesia porque la iglesia se lo impide, ¿no? Esta quizás es una de los estereotipos, como digo, más fundamentados, más repetidos en la historia de la iglesia. Parece que el cine comercial tiene interés por el personaje eclesiástico únicamente cuando las criaturas espirituales devienen en criaturas carnales, es decir, cuando por distintas razones, cuando los curas y monjas rompen el voto de castidad y cuando los ángeles se enamoran de mujeres, ¿no? Parece o parecería que en una primera visión, eso era lo que quizás quería recoger Javier en la última intervención de la sesión pasada, que las personas religiosas solo interesan a Hollywood cuando fracasan, cuando flaquean o cuando se apartan cuando son infieles a sus valores centrales. Bueno, incluso si seguís alguna de las series, no solo es, por ejemplo, los grandes predicadores de las películas como La noche del cazador, El fuego, la palabra, estas películas clásicas de Robert Mitchum haciendo de predicador y que, bueno, pues es sino que incluso en una serie tan normal como Big Bang, la madre de Sheldon, si lo conocéis, uno de los protagonistas, pues es una fundamentalista religiosa y todas las bromas se hacen alrededor del fundamentalismo religioso de su madre. Claro, la gente se ofende con eso, pero habría que decirles, pero no vayáis tan lejos. También se están riendo de los científicos y de las universidades. Es una comedia, y en las comedias se hace broma de todo, y esto es también susceptible de ser de ser objeto de broma. Nosotros tendemos a pensar que hay un prejuicio cultural, después hablaré un poquito de esto, de que hay un prejuicio cultural a este respecto, es decir, que todo lo de la iglesia siempre se presenta en el peor, a la peor luz posible, ¿no? Bajo la peor luz posible, bajo el peor ángulo posible, que siempre se saca lo malo. Pero pensemos un poquito cómo funciona la ficción, la literatura o el cine o cualquier otra cosa. La verdad es que a nosotros nos gustan las vidas ordenadas, tranquilas, felices, que van bien. Pero no dan para una historia, no dan para una novela, no dan para un cuento, no dan para una película. Para una película lo que mueve es que haya pasión, que haya fracaso, que haya necesidad de redención, que haya traición, eso es lo que vamos a buscar en las películas. Y ¿dónde se puede ir a buscar este tipo de pasiones y de sucesos humanos más que en personajes que viven muy al límite de sus posibilidades humanas? Es decir, cuando muchas veces se hacen exploraciones en el buen sentido sobre el voto de castidad, bueno, ahí salía el padre Amaro. Cuando se acabe el voto de castidad se solucionaron muchos problemas y otros muchos vendrán. Quiero decir que una cosa no quita la otra, ¿no? Yo recuerdo que hablando con el obispo un obispo rumano de rito oriental, pero de obediencia latina, romano, él me decía, claro, yo a los sacerdotes los he formado a todos, porque ellos, los sacerdotes se pueden casar, yo a los sacerdotes los he formado a todos, pero a sus mujeres no. Y entonces, claro, las mujeres son las que llevan la Cáritas, las que llevan la catequesis, las que llevan tal y cual, y la iglesia no sabe nada de lo que está pasando ahí, ¿no? Bueno, pues era un problema que estaban arreglando, estaban dando formación a las mujeres que tradicionalmente en la iglesia ortodoxa no habían tenido. Bueno, nadie reflexiona sobre eso, nadie reflexiona sobre el hecho de que no hay vocaciones para pastores protestantes ni pastores anglicanos. Bueno,
Dicho esto, cuando hay que explorar los temas de sexualidad, de cercanía, de prohibiciones, de represiones, pues qué mejor que coger las figuras de gente que no se casa por obligación y por este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no hay, o por lo menos mayoritariamente, no hay un prejuicio cultural. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la Iglesia, lo eclesiástico, aparte de su presencia social muy fuerte en algunos países, como en el nuestro, o como hablaré después, en Irlanda, pues da para muchas y muy buenas historias, la verdad, pero también dan para otras muchas historias, otros muchos personajes, ¿no? Hay una escritora, Margaret Atwood, que al final de una novela de El asesino ciego dice: en el paraíso no hay relatos porque no hay viajes. Lo que hace avanzar la narración es la pérdida, el arrepentimiento, la miseria, el anhelo. Y tiene razón, esto es lo que buscamos cuando vamos a ver una buena película, una buena novela. Lo que estamos buscando es que alguien nos hable de sentimientos humanos, de relaciones, de estas cosas de las que hemos hablado. Reflexionaremos en esta sesión sobre algunas formas en que la Iglesia y algunos cristianos individuales, la fe y la creencia se representan en las películas de Hollywood, y sobre todo lo que podemos aprender de estas películas. Hay un gran número de películas que presentan, y yo creo que tenemos que mirarlas y verlas, pero porcentualmente es un número bastante alto de películas en las que la impresión que se ve es esta de que lo que acabamos de ver un poco anunciado aquí en estos dos clips del Padre Amaro y del de Body, el cuerpo, de que la religión organizada es una farsa, un fraude o un refugio para sinvergüenzas que quieren encontrar su sitio en la sociedad y además vivir tranquilamente. Escena final del Padrino. Para mi gusto, una de las mejores películas de todos los tiempos, pero esto discuten los autores. Michael Corleone se ha hecho cargo de su familia mafiosa, naturalmente, y tiene su nombre. La verdad es que toda la trilogía del Padrino es el drama de un hombre que quiere salirse del círculo de violencia, extorsión y maldad, pero que no puede, siempre acaba destrozando, quemando todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Bueno, cuando se hace esta película es el final que ya estaba en el libro, por lo tanto era el final que estaba pensado, que ya no iba a haber más Padrino 2 y Padrino 3. Y en esta, Michael Corleone se ve obligado a ordenar el asesinato de todos los que pueden representar un peligro para su familia. Y en un rasgo de cine genial, pues el director lo monta en este bautismo, ¿no?
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ahí tenéis para mí una de las, en la tercera tiene un final muy parecido, pero en vez de ser con esto es con una ópera, en caballería rusticana. Bueno, la cosa es que lo que vemos aquí también es otra de las ideas que está muy metida, es la religión organizada, por lo tanto la Iglesia como institución, bueno, pues tampoco significa nada. Primero porque gran parte del lenguaje que se maneja aquí, aunque es verdad que la película está ambientada en los años 50, 60, por lo tanto todavía era todo en latín, pero todo esto es una cosa antigua, además no cambia a las personas, porque este hombre está haciendo un rito que no significa nada, porque están preguntando, ¿renuncias a Satanás? ¿Renuncias a eso? Y en ese mismo momento se está matando a la gente, ¿no? Hay otras muchas películas que tratan sobre este mismo tema del asesino, bueno, no es exactamente un hipócrita, habría que ir más al fondo del asunto, porque el problema de mucho de esto, que yo creo que es más complejo, es el torturador que luego vuelve a su casa y es un padre de familia amoroso, diríamos. O sea que yo creo que esto, más que una hipocresía, es la capacidad de disociar aspectos distintos en tu vida, ¿no? Una cosa es el trabajo que yo hago, que es matar a la gente, y otra cosa es mi vida personal en la que yo puedo ser religioso. Una cosa es que yo pueda robar cientos, miles de millones, y otra cosa es que sea religioso o que me pueda confesar, ¿no? Pero en niveles más... Hay un intento de redención en la tercera parte, en la que Michael Corleone se confiesa con uno que es el que hace la figura de Juan Pablo I, el Papa que asesina. En la película lo que hacen es que asesinan al Papa por problemas con la mafia y todas estas cosas. Pero hay una escena muy emotiva de conversión, de reconciliación. Michael Corleone se confiesa en un claustro y luego, sin embargo, una vez más es otra vez la tragedia, es una tragedia griega, ¿no? Las películas también buscan o muestran personajes que van a buscar consuelo en la religión. Y consuelo en la religión, hay una película extraordinaria, desde mi punto de vista también, que se llama Hannah y sus hermanas, es de Woody Allen. Hay una escena en la que Woody Allen decide que va a convertirse al catolicismo. Él, como sabéis, es judío, es de familia judía, y en esa película es judío y está haciendo de judío. Entonces habla con su padre y le dice, pensé que os alegraríais por mí, porque claro, el padre se enfada de que se vaya a hacer católico. Antes nunca había creído en Dios y ahora estoy reflexionando seriamente al respecto. Y le pregunta el padre, ¿vas a creer en Jesucristo? Y dice Mike, sí, bueno, ya no sé, buena pregunta. Es evidente que la cosa no va a cuajar probablemente. Bueno, pues es evidente que la cosa no va a cuajar porque en ese mismo momento Mike abre la bolsa y de la bolsa saca una Biblia, un crucifijo, un bote de mayonesa y una barra de pan. O sea, Mike ha salido a comprar religión, a buscar este consuelo, ¿no? A este respecto, sí que me gustaría hacer un pequeño, si me lo permitís, un pequeño excurso sobre cuál es la situación de la Iglesia culturalmente en nuestra sociedad, porque creo que puede ayudar a interpretar estas tres cosas que acabo de decir, estos tres estereotipos y las propuestas que voy a hacer a continuación, ¿no? ¿En qué sociedad estamos viviendo? Estamos viviendo en una sociedad en la que lo único prácticamente que se puede justificar y creer es el cambio. Se justifica la legitimación del cambio continuado. ¿Por qué es importante? Veremos después. Porque la Iglesia precisamente representa la tradición, lo que es permanente, lo que viene de atrás, lo que es, bueno, para nosotros tradición, para otros antiguo. Es antiguo, ¿no?
Pero sin embargo, nosotros vivimos en una sociedad y nuestros alumnos, hijos, nietos, lo que viven es en el cambio continuado. Es decir, aquí no hay, no podemos parar de cosas, bueno, hoy mismo por la mañana estábamos hablando de una cosa de, como sabéis, trabajo en una editorial, estábamos hablando de cómo organizar la formación, y digo, mira, una de las personas a las que hay que formar en este momento más es a los del almacén, porque en un plazo muy breve de tiempo el almacén va a estar automatizado, no vamos a necesitar a nadie, esto se va a hacer todo por ordenador. Entonces, el cambio es brutal. Cuando estamos hablando de la irrupción de los iPad, nos parece que los iPad han estado con nosotros toda la vida y llevan 5 años. Y es que las cosas ocurren con muchísima más rapidez, pero además con la dificultad de que la gente considera que el futuro está completamente abierto. El presente es nada más que un punto de partida para el futuro. No hay un futuro cerrado, ¿no? En un ejemplo que se ponía clásicamente para estas cosas, se decía la modernidad, es decir, lo que vivíamos antes, en el siglo XIX y XX posiblemente, a principios del siglo XX, todavía como resonancia de tradición, es que nosotros íbamos sentados, la sociedad occidental iba sentada en un tren, y el tren pues era el tren del progreso, conducido por grandes científicos y grandes políticos y grandes personas que llevaban esta sociedad adelante. En este momento algunos nos hemos levantado a ver quién conduce el tren y hemos encontrado que no hay nadie al frente. A eso a algunos les preocupa, a otros no, a otros sencillamente es lo que hay. ¿Cuál es el futuro? Pues un sitio indefinido al que vamos a ir. No hay sentido de progreso, no es que progresemos, es que vamos, nos movemos, pero no es que progresemos, ¿no? Lo importante, y esto por ejemplo en educación es terrible, pero lo importante es que eduquemos a la gente para la apertura, la flexibilidad, la movilidad, la adaptación, el ser maleables, porque todo es maleable, ¿no? Es el espíritu de que todo necesita revisión. Claro, si esto es así, la fe cristiana y la Iglesia presenta algunos problemas serios a esta sociedad. Por ejemplo, no hay tiempo. Es una sociedad en la que no hay tiempo. Y si algo sabemos, los que creemos, es que aprender a creer lleva tiempo. Lleva tiempo. Yo llevo muchos años en la vida religiosa y sigo aprendiendo a creer, porque la vida me plantea muchas dudas y problemas y dificultades. Necesito tiempo para repensar, y es una sociedad que no tiene. Hace falta tiempo para amar, y la gente hoy en día no se da ningún tiempo para aprender a amar. Es decir, los matrimonios que tienen una cierta duración son una rareza en nuestra sociedad, ¿no? Hay más divorcios que... Bueno, es una rareza, ¿no? Siempre estamos en lo siguiente. Y por otra parte, la fe, nuestra creencia, no deja un futuro abierto. Nuestro futuro está claro. Nosotros creemos que el final de los tiempos es un final de los tiempos que llegará. O sea, nosotros creemos en un final de los tiempos y que llegará con un Padre Dios amoroso que va a llevar este mundo a su culminación. Esta es nuestra fe. Esto es lo que decimos continuamente en la misa y en todas partes, ¿no? Esto es insoportable para la modernidad, porque la modernidad no tiene esperanza, lo único que tiene es tiempo que pasa, pero no hay un planteamiento de futuro. Por otra parte, vivimos en una sociedad que cree ciegamente en el pluralismo. Nosotros creemos en la validez universal de la fe. Es decir, mientras que una persona puede tener diversos puntos de referencia en su vida, era lo que decíamos antes. Bueno, yo por la mañana soy mafioso, por la tarde soy padre de familia, por la noche soy miembro de la iglesia y voy a las reuniones, además soy un político influyente y soy un hombre de negocios. Bueno, ¿cuántos grupos y puntos de referencia tenemos nosotros? Que es otro de los problemas
que existen en la sociedad, que la gente no tiene un centro, no, porque tiene muchos centros. Entonces tú cuando te reúnes con gente, normalmente los que tenemos una cierta experiencia pastoral, una de las añoranzas de la gente a este respecto es la añoranza de estar unificado, de vivir unificado, de tener un centro desde el que irradia todo. Bueno, pues esto no ocurre y por lo tanto cada individuo tiene que elegir continuamente, porque cualquier pretensión religiosa o filosófica que se nos imponga pues no tiene ninguna validez, porque todo es relativo, porque es plural. Claro, esto me lo decían mis alumnos, ¿no? ¿Yo por qué soy católico? Pues porque nací en un país católico, pero si hubiera nacido en un país budista sería budista. Y bueno, y esto te habrá costado mucho pensarlo, claro, esto habrás estado horas y horas dándole vueltas a este asunto, porque es una cosa tan evidente. Claro, ¿qué ocurre? Que al no encontrar ningún punto de referencia fuera de sí, el individuo moderno se vuelve hacia adentro. Y entonces, porque el único punto que encuentra de apoyo firme es su propio yo, su propia autorrealización, con lo cual lo que a mí me va bien es lo bueno y lo que a mí me va mal es lo malo. Este es un asunto en el que la Iglesia también, en ese sentido, es contracultural. Por otra parte, nosotros hemos vivido en un entorno social confesional. Esto que se decía siempre, lo que enseñaban en el colegio era lo que se enseñaba en casa y lo que se enseñaba en la Iglesia. Bueno, eso ha sido dinamitado, no solo en un país como es España del nacionalcatolicismo, sino que en todos los países. El entorno social confesional ha desaparecido. Se produce una ruptura de las comunidades básicas de las personas, la gente va a las ciudades, hay mucha más movilidad geográfica. Bueno, pues hay y se produce un fenómeno que también es importante, que es el fenómeno de la diferenciación funcional de la sociedad. Esto es una cosa que suena un poco rara, pero es lo siguiente. Mientras que en un pueblo antiguamente, pues el pueblo, todo el mundo hacía de todo, es decir, allí había que arreglar lo médico, lo social, lo sanitario, lo educativo, tal. Todos lo hacían todo y todo era una responsabilidad común. La sociedad se ha ido especializando. Entonces ha habido instituciones que se dedican a ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién se dedica a la sanidad? Pues el instituto, ¿cómo se llama aquí? Osasunbidea. Eso es. Bueno, pues eso es, en Castilla León, donde estoy yo, pues, CLID se llama una cosa así. Bueno, eso es la institución que es competente en asuntos de sanidad. Hay una institución que es competente en asuntos de educación, que son los colegios, lo llamamos la escuela. Bueno, ¿cuál es la institución competente en temas religiosos? La Iglesia. Y entonces dice uno, muy bien. Pero lo que ha pasado es que la gente ha empezado a considerar que la Iglesia es lo mismo que el Instituto Nacional de la Salud, y entonces ahí uno descarga sus inquietudes religiosas y sus problemas religiosos, pero no tiene por qué pertenecer. Yo me voy a curar al hospital clínico, pero no tengo por qué pertenecer al CLID. No, yo voy allí, a mí me dan mi carné, me operan y me sacan de allí. Bueno, pues yo voy a la Iglesia, me resuelven mi problema religioso, que puede ser un problema de que me quiero casar o quiero bautizar, o tengo un problema de sentido en la vida, entonces acudo a la Iglesia, pero una vez que el problema ha sido resuelto, pues yo me marcho, no tengo ninguna vinculación con eso, ¿no? Y desde el punto de vista cristiano, de los que practicamos y creemos que hay que pertenecer a la Iglesia, también se produce otra cosa, que es que descargamos en la Iglesia algunas, por esta diferenciación funcional, descargamos en la Iglesia algunas de las cosas que nos pertenecen a nosotros. Por ejemplo, la caridad. Bueno, pues para esto está Cáritas, ¿no? Yo no tengo por qué ser caritativo. Esto lo hace Cáritas. Ya doy yo mis... cosas de estas, ¿no? Pues la catequesis. No tengo por qué hacer catequesis, que la hagan quien se dedique a esas cosas, ¿no? Ese tipo de cosas. Esto produce un problema de relación. Es decir, yo ahora estoy hablando con un sobrino mío,
sea, no estoy hablando con una persona que nunca está expuesta a lo religioso, y los problemas que tengo para explicarle lo que es un matrimonio en la iglesia, pues es que es como si viniera de Alaska, o sea, de una cosa que no... ¿Y por qué no me puedo casar donde quiera? Pues no, hijo, no te puedes casar donde quieras, lo siento mucho, ¿no? Es que la iglesia no pone más que dificultades, deberíais estar al servicio de... Bueno, pues sí, a lo mejor teníamos... no sé. Entonces, la iglesia se ha convertido en la institución competente para asuntos de religión y de fe. Se descargan en ella las competencias. Esto se suma además, no insisto mucho en esto, porque todo esto después lo iré sacando en las películas. Los individuos se repliegan sobre sí mismos, vivimos en una sociedad burguesa, en una sociedad más rural, bueno, pues de otro tipo. Las relaciones, por ejemplo, hay una de las cosas que estudia un profesor en Madrid, Calvo, que hizo un estudio sobre la fiesta, las fiestas de la gente, las fiestas del pueblo. Y decía, las fiestas del pueblo, del barrio, eran unas cosas estupendas, porque allí se mezclaba todo el mundo. Eran las fiestas en las que pues todos nos juntábamos a preparar la fiesta. Hoy las fiestas se han especializado. Los jóvenes van a sus fiestas, los mayores cogen sus autobuses y se van con el inserso, los que están ya hacen el crucero, o sea, las fiestas han desaparecido. Entonces, ¿qué son las fiestas? Pues habría que preguntarse. Se produce lo que se ha llamado un cristianismo de rebajas, de lo cual habéis oído hablar más veces. ¿Qué significa esto? Yo necesito construir el sentido de mi vida, y se construye de muchas maneras. Una de las maneras en las que puedo construirlo es a base de religión, es decir, la religión me puede ayudar a construir el sentido de mi vida. Entonces yo cojo de la religión aquello que me ayuda a construir el sentido de la vida, no lo que me problematiza. Porque claro, si yo voy a venir a la iglesia a que me problematice, pues entonces estamos apañados. Yo a la iglesia voy a que me solucione mis problemas, y uno de ellos es el problema de sentido. Y una vez que lo tengo resuelto, pues ya está, no necesito volver por allí. Por lo tanto, mientras que en los años 70, cuando yo me planteo estos temas de religiosos para entrar a la compañía, para nosotros el problema era Jesús sí, iglesia no. El mismo problema de Antonio Banderas. Jesús sí, iglesia no. Hoy en día no es ese el problema. El problema es religión sí, pero no hace falta fe. Porque la religión es sencillamente un sistema de creencias en las que yo participo y cojo aquello, pero no hay una implicación personal. Y la iglesia, por lo tanto, el cristianismo queda reducido a una especie de base cultural en la cual pues, damos sentido a muchas cosas, pero habría que preguntarse si a todas, ¿no? Y la fe es algo del pasado. ¿Qué respuestas tenemos? Y ahora estoy hablando de los creyentes, no estoy hablando de los no creyentes, sino de los que pertenecemos a la iglesia. Pues una de las cosas que hacemos, y lo hacemos realmente bien, y esto recuerdo una frase de Winston Churchill. Sabéis que en el Parlamento inglés se sienta el partido del gobierno enfrente del partido de la oposición, y entonces en una sesión estaban allí discutiendo mucho y parece que la oposición estaba muy alborotada, y le dice uno a Winston Churchill, uno de sus diputados, le dice: ¿cómo están hoy los enemigos? Le dice Winston Churchill: no se engañen, esos son los adversarios, los enemigos los tenemos sentados aquí detrás, en su propio... bueno, pues esto es lo que nosotros hacemos realmente bien en la iglesia y en cualquier otra institución, ¿no? El mecanismo del chivo expiatorio. O sea, aquí hay que buscar a alguien al que echarle la culpa. ¿Y entonces quién tiene la culpa? La jerarquía, los obispos, que son un desastre, el Papa, la doctrina de la fe, los curas que van sin hábito, las monjas que van sin hábito, la gente que está comprometida pero que no reza suficiente, se han perdido las costumbres. Bueno, entonces estamos todos encantados buscando a quién echarle la culpa. Y en esto, yo que vivo de saber lo que dicen de nosotros, de nuestras publicaciones y todas esas cosas, pues la verdad es que hay gente que se dedica 24 horas al día a
buscar y a poner pingando a todo el mundo que se le pase por delante, ¿no? ¿Y qué pasa? Que se va generando una distancia cada vez mayor entre la autocomprensión de la Iglesia, qué es lo que la Iglesia dice de sí misma, y lo que la gente está viviendo en la realidad, ¿no? Una posible respuesta para nosotros también sería decir, bueno, pues toda esta respuesta cultural, ¿no? Por ejemplo, yo soy del norte, en el norte digo, de Asturias, hay esto de las procesiones, bueno, es un pueblo sin como decía el obispo que está ahora, un obispo que tuvimos ahí, que está ahora en Ciudad Rodrigo, decía, cuando le destinaban a Ciudad Rodrigo, pregunta, ¿y aquí hay, notas usted la diferencia entre la religiosidad de Ciudad Rodrigo y la de Asturias? Y dice, hombre, es evidente, en Asturias no hace falta creer en Dios, porque ya mira uno y sale plantas y no hace falta trabajar, sale todo, aquello es verde, tal, cual. Aquí, en cambio, hay que estar mirando todo el día al cielo a ver si nieva, si llueve, si hace sol, si tal. Aquí hay que creer mucho más en Dios, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, a mí hay prácticas religiosas que me resultan extrañas, no son de mi cultura, pues procesiones, cofradías, tal. Ahora en Valladolid me llama mucho la atención esto. Bueno, pues hubo movimientos, y los conocemos algunos de los que estamos aquí, que quisieron cargarse toda la religiosidad popular, porque eso no es puro, eso no es la fe de Jesucristo, eso no es... Y todavía yo escucho gente que dice, pero bueno, es que eso no lo hizo Jesucristo. Y le dije a un compañero mío, bueno, pues nada, a partir de ahora deja también de ir al médico, porque Jesucristo no iba al médico, o sea que las cosas han avanzado un poquito desde entonces, ¿no? Habría esa posibilidad de una respuesta que fuera una iglesia de los puros por un sitio, de los puros por otro, porque habría también un paso atrás en la Iglesia, que es los tradicionalismos, los fundamentalismos y los integrismos. No me detengo mucho en esto, pero esto es un paso atrás, es decir, frente a este mundo complejo, la Iglesia lo que tiene que hacer es cerrarse, es decir, hacerse fuerte. Si la gente no quiere oír la salvación, a nosotros, la palabra de salvación, a nosotros no nos importa. Nosotros no... Y Dios está dentro de la Iglesia, no está fuera en el mundo. Dios nos pertenece a nosotros, ¿no? Una posibilidad de trabajo sería que la Iglesia fuera capaz de crear entornos sociales en los que se pudiera profundizar y se pudiera vivir. Es decir, esperar que la gente venga con una pureza de fe, despojada de todo elemento cultural, es absurdo y nunca ha ocurrido en la historia de la Iglesia, jamás ha ocurrido, ¿no? Siempre ha habido ambigüedad, porque siempre ha habido procesos de renovación, etcétera, etcétera. Pero es verdad que culturalmente, esto no sé si os lo conté, pero es una cosa que a mí me impresiona mucho. Yo ayudo a los benedictinos del Camino de Santiago, de vez en cuando voy a hacer de hospitalero y veo a la gente que pasa por el Camino de Santiago. Y es muy llamativo que la gente espera espiritualidad de cualquier cosa. Y cuando digo de cualquier cosa, lo digo literalmente de cualquier cosa. O sea, la gente espera espiritualidad de los árboles. Ellos hacen el Camino de Santiago abrazándose a árboles. Y allí, al lado del Rabanal, que es donde tienen los benedictinos un monasterio, pues hay un roble inmenso y allí se abrazan cuando llegan y tal. Espera espiritualidad de las piedras. Entonces cogen piedras, esta piedra es bonita, esta piedra tiene un color, lo llevo, la dejo aquí al borde del camino y tal. Esperan espiritualidad de las estrellas. Hay gente que hace el Camino de Santiago de noche, siguiendo la vía láctea. ¿Sabéis de dónde no esperan ninguna espiritualidad? De la Iglesia. Ninguna. Esperan arte, museos, esperan tradición, cuando cantamos, porque hacemos cantamos las horas en latín y en gregoriano, bueno, cantan los benedictinos, los jesuitas más bien son maullidos de gato, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y ahí están, pues les encanta, claro, es una iglesia antiquísima, oscura, porque está oscura porque no hay luz, no, o sea, porque no hay dinero para que haya luz, no por ninguna razón estética. No, es una iglesia oscura, de noche, ahí con velas, cantando salmos en latín, y bueno, claro, ellos se sienten en la Edad Media, es una experiencia estética. Claro, los benedictinos y los jesuitas hemos reflexionado sobre esto y nos hemos preguntado, bueno, y esto tendríamos que acabar con ello, porque la gente no viene a buscar experiencia espiritual, está buscando una experiencia estética.
Bueno, oye, los caminos de ir a Dios son muy misteriosos. Y de hecho, algunas de las mejores confesiones de mi vida las he tenido allí. O sea, que es una cosa un poco eso. Pero habría la cuestión de la posibilidad de poder crear entornos, ambientes, en donde la gente pudiera profundizar, quizás traída por los servicios religiosos, quizás traída por otras cosas culturales o estéticas o lo que fuera, y además ser capaces de hablar el lenguaje. Bueno, entonces aquí es donde entra directamente la cuestión del cine. El cine, al crear historias, el cine nos permite entrar en el mundo de las personas y si no consideramos que lo que está ahí fuera es el enemigo, podremos encontrar algunos elementos más de mayor contacto. Pongo un ejemplo. Vosotros habéis oído hablar del fenómeno cultural, lo que pasa con el tiempo, lo rápido que pasa el tiempo. Un fenómeno cultural, literario en principio y después cinematográfico, que se llamaba el Código Da Vinci. Este es el final del Código Da Vinci, lo voy a poner únicamente a título ilustrativo. A ver, ponte ahí. Escena final.
Bueno, hasta que por fin aparece la tumba de la mujer de Jesús. Esta película causó mucho revuelo y la novela también, se armó mucho lío, fue... Lo primero que habría que decir es una película. Es una película. Acá antes fue una novela. Es que no hay que tomarse al pie de la letra todas las cosas. Es verdad que causó un revuelo, que fue un fenómeno en el que la gente empezó a ver, bueno, es que es la mezcla de todas las cosas. Hay arte, historia, religión, teología y tal y cual. Bueno, pero quiero decir, que haya gente que se lo haya tomado en serio, que eso es sorprendente, que haya gente que se lo tome en serio, pero tampoco nos llamemos a engaño. Vosotros sabéis que hay una película que se llama Star Wars, la guerra de las galaxias, donde hay unos caballeros, que son los buenos, que se llaman los caballeros Jedi, que tienen la fuerza, no sé qué, no sé cuántos más, y una de las religiones organizadas en Australia y en Inglaterra es la religión de los caballeros Jedi. O sea, hay 300.000 personas que están apuntadas a la iglesia de los Jedi. Bueno, esto es una cosa que se inventó un señor en el cine, o sea que no. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es mirar las cosas con la perspectiva que tienen. Es verdad que aquí hay asesinatos, además está el Opus Dei metido por el medio, pero como han estado otras cosas, es decir, en el nombre de la rosa eran los franciscanos, y en el nombre del Papa Rey eran los jesuitas, y bueno, pues quiero decir que volvemos a lo mismo, es una película, pero además es una película que toca temas que parece ser que tocan la fibra cultural de nuestros contemporáneos. Es decir, el tema de la simbología, del arte religioso, de la teología misma, de Jesús en definitiva, porque al fin y al cabo todo esto era la historia de Jesús, se hizo relevante para mucha gente y le interesó. De tal manera que nosotros publicamos un libro que se llamaba El Código da Vinci, explicado a sus lectores, de un gran exégeta francés, Bernard Sesbue, y este libro sirvió en su momento, ahora ya se pasa, porque todas las cosas se pasan, para que muchos grupos, mucha gente, entrara en contacto con temas que eran puramente religiosos y además muy bien explicados. El tema religioso y el tema de la religión organizada sigue interesando. Y el tema de la Iglesia sigue interesando. El Papa Francisco tiene un índice de aprobación en Estados Unidos del 90%. Del 90%. Esto es una cosa increíble entre los católicos. Entre los no católicos tiene una aprobación de casi el 70%. Entre los no católicos en el país que piensan que la Iglesia Católica es la gran Babilonia, o sea, que es bueno, la religión organizada sigue interesando. Lo que pasa es que no interesa como nos interesa a nosotros, como de una manera más sistemática, y quizás habría que encontrar puntos de contacto, pues como decíamos antes, con la estética, o a veces también con el cine, que figura pues como una de las cosas en las que la gente realmente va a encontrarse con historias que le hablan y que le digan algo. Y cuando algo responde a un fenómeno cultural, hay que ver si ahí no tenemos nosotros una posible palabra que decir, ¿no? Quizás yo para muchas conversaciones y, quién sabe, a lo mejor para cosas más profundas, ¿no? La novela de Dan Brown, dice un autor, es absolutamente ridícula, y la película de Ron Howard absolutamente entretenida. Ambas lanzan acusaciones contra la Iglesia Católica y contra, dice literalmente este autor, que no debe saber mucho de la Iglesia Católica, la orden del Opus Dei, que serían escandalosas, estas acusaciones, si una persona en su sano juicio pudiera darlos crédito. Sé que hay gente que cree en las fantasías de Dan Brown sobre el Santo Grial, los descendientes de Jesús, los caballeros templarios, el Opus Dei y la verdadera historia de María Magdalena, lo cual tiene la ventaja para el gobierno de que les distrae de cosas más importantes. Esta es una crítica que hizo la película, ¿no?
Pero el Código Da Vinci sí que nos dio oportunidades de plantear buenas preguntas. ¿De dónde procede la colección de libros que a la que damos el nombre de Biblia? ¿Cuál es el origen de la historia de la Iglesia cristiana? ¿Por qué consideramos, porque Dan Brown dice que antes del concilio de Nicea Jesucristo no era Dios, y que fue el concilio de Nicea donde decidieron que era Dios, o sea, como si estas cosas se pudieran decidir, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuándo aparece en esa historia y dónde se integra mi confesión, etcétera, etcétera? Sin embargo, también en el cine hay películas que tratan muy bien el tema religioso, el tema religioso, el tema de la Iglesia, el tema de la gente que pertenece a la Iglesia. Hay una película que se llama Pena de Muerte, en la que son dos protagonistas, el que va a ser condenado y Susan Sarandon, que hace de religioso, de monja. Toda la película es una delicia de película, y si queréis ver algo realmente bonito y que, a pesar de que el final, bueno, pues es la pena de muerte y el protagonista muere, sin embargo es una película absoluta de redención, de encuentro, y ella hace un papel maravilloso. Entonces, tiene esta escena final que es muy difícil verla, por lo menos a mí me resulta muy difícil verla sin emocionarme, porque ya le van a matar. Y entonces ella dice: yo voy a estar ahí, porque quiero que lo último que veas en este mundo sea una mirada de amor, una cara de amor, que no te vayas con el odio, ¿no? Ahí. Este es el contrapunto, el sacerdote es el contrapunto de ella, es el hombre de la ley, el que la hace, la paga. Un hombre no puede ir a su muerte con un pañal y en zapatillas. Pronto habré acabado. ¡Basta de barrotes! ¡Basta de celdas! ¡Basta de cabina enjaulada! Hermana Helen, voy a morir. Conoces la verdad terminará al fin. Dios sabe la verdad sobre mí. Voy a un lugar mejor. No me preocupa nada. Está bien. Sí, estoy bien. Cristo está aquí. No estoy preocupado. Muy bien. Oye, quiero que lo único que veas en este mundo te inspire a mí. Así que mírame cuando llegue el final. Mira. Verás el amor en mi rostro. Sí, señora. Es la hora, Porsche. La hermana Helen puede tocarme. Sí, puede. Reo hacia la muerte. Nos paramos aquí. Hay otras muchas películas, de las cuales os voy a poner también un fragmento de una, porque tienen mucho en común. Aquí tenéis otra película, se llama La Misión, la habéis visto todos o casi todos. Es una película que narra la historia de las revoluciones jesuitas y cómo estas desaparecen en su momento. Y es una película muy rica, todo es bonito, la música es bonita, los paisajes, la historia está muy bien contada. Tienen, además, como toda buena obra, como todo clásico, tiene muchas historias, ¿no? O sea, podéis, por ejemplo, la historia de lo que es el arrepentimiento, lo que es el pecado, el arrepentimiento, etc. Pero a mí me interesa en este momento destacar que las figuras de iglesia aquí, veréis cómo se presentan de un modo incluso épico, es decir, la muerte de los sujetos es una muerte heroica, pero es una muerte heroica
entendida desde el punto de vista de la Iglesia, ¿no? El otro día vimos en aquella película Dogma que decía uno de los personajes, bueno, lo malo de ser mártir es que hay que morir para serlo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, pero veréis que esta película, por su música, por todo, fue también un fenómeno cultural. Esta película, aunque a los chavales ahora la verdad que no les gusta, les parece un poco lenta y aburrida. Es el final, como sabéis, dos jesuitas deciden, uno, el superior, no pelear, y el converso, diríamos el que es más joven en la compañía, decide defenderse. Se oye muy mal, sí, no sé por qué. Si ya se oye, lo vuelvo a poner otra vez. Salto ahora al final.
¿Qué me interesa de la primera? Nos interesa la figura tan enormemente positiva de la hermana que trabajaba en la cárcel y que se enfrenta a unos y otros. Aquí me interesa también, no solo que se presenta, por ejemplo, se presenta una cosa que a mí me parece que es mucho más normal de lo que nos ocurre en la vida cotidiana, que es la amistad entre dos jesuitas, o sea, una auténtica amistad, en la que no se llevan bien. El superior no le puede dar la bendición, porque no le puede dar la bendición para que coja el arma, y sin embargo no le deja marcharse sin su crucifijo. Y donde al final el que está, Robert De Niro, que está muriéndose, está viendo a ver qué le pasa al otro, ¿no? Está preocupado, además suena la música del oboe, del padre Gabriel, suena por el fondo, que es, bueno. Pero además me interesa que, tendríais que volver a verla, etcétera, la cantidad de símbolos religiosos que hay en esa escena. Está ardiendo la cruz, está quemándose la iglesia, él por supuesto va con la custodia, al principio van con una cruz los indios y se cae, cuando empiezan a disparar se ponen delante de... bueno, hay ahí todo un mundo en el que se encuentra sentido a todas esas cosas, a todos esos simbolismos religiosos que, bueno, en muchas de nuestras parroquias e iglesias ya no se utilizan. Sin embargo, sí que cobran un cierto sentido. Por último, en este campo de las figuras positivas en la iglesia, que hay muchísimas, yo he cogido 3, pero hay muchísimas más. Quiero esto para decir que siempre que pensamos que el cine, el cine cuenta muchas historias de muchos tipos, ¿no? Otra es la historia de Romero, creo que Quisiera hacer una petición especial. Este es el clip que quiero poner, sabe que por cierto lo canonizan ahora el 23 de mayo, lo cual nos ha venido fatal porque estamos preparando una biografía y no llegamos a publicarla. Este Papa le ha dado por beatificar a todo el mundo rápidamente. Bueno, aquí también, aparte de que os pongo sus famosos, algún trocito de sus famosos discursos, quiero que os fijéis en el final, cuando le matan. Es la escena que me gustaría comentar. Del ejército. Hermanos, cada uno de vosotros sois uno de nosotros. Somos el mismo pueblo. Los agricultores y campesinos a los que matáis son vuestros propios hermanos y hermanas. Cuando oigáis las palabras de un hombre que os ordene matar, pensad no en sus palabras, sino en las palabras de Dios. No matarás. A ningún soldado se le puede obligar a obedecer una orden que es contraria a la ley de Dios. En su nombre y en nombre de nuestro pueblo atormentado que sufre tanto y cuyos lamentos se elevan hasta los cielos, os imploro, os ruego, os ordeno que acabéis con esta represión.
No enciendas todavía, Javier. Muchas veces me han amenazado con la muerte. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Que mi sangre sea la semilla de libertad y la señal de que la esperanza pronto se convertirá en realidad. Morirá un obispo, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, jamás perecerá. Ahora sí. Estas tres películas que acabamos de ver presentan a personas de iglesia. Es verdad que son clérigos, son monjes y curas, pero es verdad que también cuando hablamos de iglesia, en la imaginería popular es lo que está. Pero, de todas maneras, estas personas ofrecen su vida a la Iglesia y por la Iglesia y están dispuestos a arriesgar todo por las personas que le han sido encomendadas. En ellos se ve que la Iglesia no es solo una especie de empresa sagrada, un lugar pues que como si fuera muy relevante cruz social donde nos dedicamos a la cosa religiosa, sino que es una comunión de personas, una unión de personas reunidas en nombre de Cristo para implementar su obra. Hay que decir que estas tres películas fueron distribuidas en el circuito comercial y tuvieron las tres bastante éxito, menos esta de Romero, pero las tres tuvieron gran éxito. Las figuras sociales relevantes y buenas de la Iglesia las hay muchas. También hay otras que no son tan positivas. Sin embargo, sí es verdad que algo está cambiando. Si soy capaz de seguir a ver aquí. Os pongo el tráiler de una película que vi ayer, o sea que no me he dado tiempo a sacar ninguna escena ni a hacer nada, pero ahora os comento por qué la pongo. El tráiler, para que veáis de qué va. Escucharte sea lo que sea. Le voy a matar, padre. Es una forma impactante de empezar. Le voy a matar porque es inocente, pero ahora no. Le voy a dar tiempo para que ponga su vida en orden. ¿Creéis que fue una amenaza banal? Padre, nadie le guardaba rencor, ¿verdad? ¿Quién iba a guardarle rencor? Podemos hablar. Espero que no nos quedemos aquí encerrados o tendremos que hacer el amor para entrar en calor. Perdóname, padre, porque he pecado. Reza un Padre Nuestro y tres Ave He pecado más que eso. Admito que tengo instintos asesinos. ¿Por qué creéis que es? Falta de sexo, quizá. ¿Un asunto policial? No, un asunto personal. Debemos preguntarnos qué es lo que quiere este hombre. Querrá ser amado, querrá ser admirado, querrá ser temido. Tu iglesia está ardiendo. ¿Quién habrá podido ser? Su tiempo ha pasado y no se da cuenta. Mi tiempo nunca pasará. There's a devil in my soul. He changes faces, comes and goes. Así que está seguro de que Dios existe. Lord, this is my confession. ¿Por qué digo que algo está cambiando? Esta película es una película dura, tiene cosas simpáticas, te ríes, muy irlandés, pero es una película muy dura porque se plantea un tema en el que todos estamos muy sensibilizados y nos parece que la Iglesia pues está dando los pasos necesarios, pero el daño que ha hecho a la imagen de la Iglesia y a la Iglesia misma, lo de la cuestión de los abusos, en algunos casos y en algunos países
no somos capaces de medirlo. Y esta película es una película hecha en Irlanda en la que se explica muy bien esto, o sea, hasta qué punto en este momento la Iglesia está siendo despreciada, porque es que lo han hecho muy mal, o lo hemos hecho muy mal. Hay una escena en la que el cura está hablando con una chica en un sitio precioso, y viene el padre de la chica y, bueno, tú te das cuenta que lo que hay allí es que el padre está creyendo que el sacerdote va por la chica esta, ¿no? La película, sin embargo, es una película que yo leí una crítica que me hizo mucha gracia, porque es que estaba muy bien. Dice, solo un irlandés podría hacer una película en la que se pusiera mal la institución de la Iglesia y, sin embargo, se salvara la institución del ministerio ordenado. Es decir, que hace falta ministros ordenados en la Iglesia. Porque el papel que hace Brendan Gleeson es extraordinario. O sea, es un pastor al que todos nos gustaría parecernos, bueno, quizás cuando seamos un poco mayores, porque ya es un hombre que ya está un poquito de vuelta de algunas cosas y eso le da un peso también delante de sus vecinos y de... bueno, es un hombre que entra mayor además al sacerdocio, etc. Pero hay que, así como las películas de escándalo que comentábamos al principio, yo creo que hay que verlas como lo que veíamos al principio, como una novelas, historias, bueno, pues oye, son películas y cogen... Hay otra serie de películas que son mucho más serias, mucho más profundas, que vienen a tratar este tema de la institución que machaca, que deshace a los... ¿no? Lo dijo Benedicto XVI, dice, claro, el gran horror de esto es que hemos hecho de nuestras iglesias lugares que no son seguros para los niños. Esto no se podía haber hecho peor, o sea, es imposible hacer algo peor que esto, ¿no? Bueno, como lo dice un papa, pues yo lo repito, pero lo repito también de nuestras escuelas, de nuestras parroquias, de todos estos sitios, ¿no? Y eso está haciendo cambiar la percepción de esto. Por lo tanto, todo lo que sea películas de este estilo, en las que se denuncia algo que es denunciable porque se ha hecho mal, porque lo hemos hecho mal, y al mismo momento, a la vez, se reflexiona sobre qué es lo que está pasando, cómo, lo que es necesario, lo que no, lo que es esto, yo creo que también son películas que deben ser bienvenidas y no deberíamos de defendernos de ellas, diciendo, bueno, todo lo que se cuenta ahí es... hay de todo, habrá películas buenas y películas malas. Esta, bueno, pues si tenéis estómago, porque hay que tener un poquito de estómago, es una historia dura, es difícil, pero es una película en la que bueno, pues te reconcilias con un cierto cine y también con un cierto modo de presentar lo que es la labor pastoral. Por ejemplo, las conversaciones que tiene Brendan Gleeson con alguno de sus parroquianos, incluso con su hija, en un momento, él entra ya casado, o sea, ya se había casado y entra de mayor. Entonces tiene una hija y son conversaciones que realmente yo pondría en un seminario para decir, mira, tú eres un cura y así actúan los curas cuando tienen delante gente, ¿no? A mí me parece que eso es mucho mejor y puede ser más purificador que otras muchas películas que son de temas religiosos y que presentan cosas que a la gente le resultan muy extrañas, o sea, muy... Acabo únicamente con una escena, un par de escenas de un director que a mí me gusta mucho que se llama Clint Eastwood, que lo conocemos casi todos por sus grandes actuaciones y últimamente sobre todo por sus películas. Bueno, tiene dos que a mi modo de ver son muy buenas, que son Gran Torino y Million Dollar Baby. Million Dollar Baby, ¿os acordáis? La película de la boxeadora que se cae, se queda tetrapléjica y le pide a él, que es su entrenador, que la mate, o sea, que practique la eutanasia porque quiere morir. Bueno, entonces es un poco eso. Y en Gran Torino se presenta otra historia totalmente distinta, pero tiene en el fondo lo mismo, que es la redención de la persona,
Pero bueno, lo que me interesa es que en esas dos películas salen curas. Y sale Clint Eastwood hablando normalmente con un cura. Voy a poner una en la que, a ver si lo tengo aquí. Bueno, pues voy a poner entonces Padre, ha sido un gran sermón. Me ha hecho llorar. ¿Qué es lo que hoy te desconcierta? Todo lo de siempre, lo de un dios que son los dioses. Tranquila, la mayoría de la gente entiende que es una cuestión. Una vez la avena, trigo y pasas metido en una granja. ¿dónde está el sonido aquí, Javier? Esos dos botones, sí. ¿Este de aquí a la derecha? Sí. Estás aquí delante de mí. Padre, ha sido un gran sermón. Me ha hecho llorar. ¿Qué es lo que hoy te desconcierta? Todo lo de siempre, lo de un dios que son los dioses. Tranquila, la mayoría de la gente entiende que es una cuestión. Es una mezcla de avena, trigo y pasas metido en una granja. ¿Estás aquí delante de mi iglesia comparando a Dios con el hueso? Solo vienes a misa para conocerme. Esta mañana no lo presentes. Pero estoy confuso. No lo estás. Sí lo estoy. Entonces la respuesta es que solo hay un Dios. Algo más estoy. ¿Qué es el Espíritu Santo? Una expresión del amor de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, no te hagas el estúpido. Pero entonces el que se convierte eso en semidios. Esos no existen, gilipollas paganos. ¿Has escrito la Biblia? Por supuesto. Estás mintiendo. ¿Sabes qué? Tómate un día, que mañana no vengas a misa. En esta película a Clint Eastwood se le muere la mujer. La muerte suele ser un acontecimiento agridulce para los católicos. Agrio por el dolor y dulce por la salvación. Agrio por el dolor que causa al que fallece y a sus familiares. Dulce para todos los que conocemos la salvación que le aguarda. Y algunos se preguntarán, ¿qué es la muerte? ¿Es el final? ¿O es el principio? ¿Y qué es la vida? ¿Qué es eso que todos llamamos vida? Estas preguntas pueden frustraros en momentos como este. Y por eso debéis acudir al Señor. Porque el Señor es la dulzura. ¿Cómo lo llevas, Juan? Señor Kowalski. ¿Eh? Señor Kowalski. Kowalski es mi apellido. Claro, señor Kowalski. Su esposa y yo estuvimos muy unidos los últimos meses. Me pidió que le cuidara cuando nos dejara. Le dije que cuido de todo mi rebaño, pero me hizo prometer que cuidaría especialmente de usted. Mire, le agradezco lo amable que ha sido con mi mujer, ahora que ya me ha pegado el rollo. ¿Por qué no va a ocuparse de otra oveja? ¿Vale? Dorothy hizo especial hincapié en que deseaba que usted se confesara. No recordaba la última vez que lo hizo. Sí. Sí. Pues confieso que la iglesia nunca me ha importado mucho. Si iba, era solo por ella. Y
Confieso que no tengo deseos de confesarte como un niñato que acaba de salir del seminario. Entran un mexicano, un judío y uno de color en un bar, y el camarero les mira y les dice: largaos a tomar por culo. Así que aquí se reúne mi rebaño cuando no va a misa. Hola, padre. Hola, Melo. ¿Qué hay? Hola, padre. Hola, Paul. ¿Qué le trae por aquí, padre? ¿La hora feliz? No, vengo a hablar con Paul, si es posible. Mierda, padre. No se da por vencido, ¿eh? Se lo prometí a tu mujer. Está bien, vamos a la mesa. Una Pabst, un chupito de Jack Daniels y lo que toque. Una copa para mí. Y una mierda, es un bar, pide una copa. Me tomaré un sitio. Eso está mucho mejor. Bueno, ¿qué es lo que quiere? Le prometí a tu mujer que te confesarías. ¿Y por qué hizo tal cosa? Me insistió mucho. Me obligó. ¿Qué manía con prometer cosas que no pueden cumplirse, compadre? Hablemos de otra cosa. ¿De qué? De la vida y la muerte. De la vida y la muerte. ¿En qué narices sabe usted de la vida y la muerte? Quisiera pensar que mucho. Soy sacerdote. Ya, se sube a predicar sobre la vida y la muerte, pero lo único que sabe es lo que ha aprendido con 4 curas y el manual del predicador principiante. No sé, la verdad. La muerte es agridulce, agria por el dolor y dulce por la salvación. Eso es lo que sabe de la vida y de la muerte y es patético. ¿Y usted, señor Kowalski? Sé mucho. Estuve casi 3 años en Corea, gracias. Pegábamos tiros, apuñalábamos con bayonetas, matábamos a críos de 17 años a palazos. Cosas que recordaré hasta el día que me muera. Cosas horribles, pero con las que tengo que vivir. ¿Y qué sabe de la vida? Bueno, he sobrevivido a la guerra. Me he casado y tenido hijos. Parece saber mucho más de la muerte que de la vida. Tal vez, padre. Tal vez. Al final de la película él muere y este es su funeral. Paul Kowalski me dijo una vez que yo no sabía nada de la vida o de la muerte, que no era más que un virgen de 27 años al que le gusta coger de la mano a las viejecitas supersticiosas y prometerles la eternidad. Paul no tenía ningún problema en decir lo que pensaba. Y tenía razón. En realidad no sabía nada de la vida o de la muerte hasta que conocí a Paul. Y vaya si he aprendido. Bueno. Quiero dejar mi casa a la hija. Como veis, he escogido estas 3 escenas en las que el protagonista habla con el sacerdote, porque el sacerdote aquí aparece como una persona normal, que evoluciona a lo largo de la película. La película empieza con un sermón y acaba prácticamente con otro sermón. Pero no lo traigo por eso, lo traigo porque para Clint Eastwood lo normal en la vida es hablar con gente de iglesia. Es hablar, o sea, es tener, y esto lo mete, sobre todo en sus últimas películas. Es verdad que es posible que esta tendencia, no lo sabemos todavía, haya quedado cortada por toda esta cuestión de los escándalos sexuales y, bueno, pues como dicen los psicoterapeutas, antes de estar mejor tenemos que estar peor. Posiblemente esto nos va a llevar un tiempo de sanación eclesial, etc.
Pero sí es verdad que a lo largo de estos últimos años ha habido cada vez más películas que han tratado el tema de la Iglesia en términos positivos. Solo menciono una más, de dioses y de hombres. Una película sobre estos trapenses, creo, que mataron en Argelia, y que es una película la más de sencilla, la más de normal, con un recitado de salmos prácticamente continuo, con mucho silencio, con mucho diálogo muy lento, y que sin embargo tuvo un éxito enorme. Lo cual quiere decir, una vez más, que este tema no es un tema irrelevante para la gente, es un tema relevante e importante. Y el cine comercial, es capaz de tratarlo y de tratarlo bien, como hemos visto, con delicadeza. Directores como por ejemplo Alex de la Iglesia, que se confiesa abiertamente religioso y creyente y practicante, etcétera, etcétera, sean capaces también de hacer este tipo de cine en España, pues es un poco más difícil, porque la situación cultural es diferente. Pero no cabe duda que lo que se está haciendo en otros muchos sitios, hemos visto Irlanda, hemos visto Estados Unidos, hemos visto otros países, por ejemplo, las que puse al principio, que son coproducciones, hay interés por estos temas. Por lo tanto, yo creo que con el panorama cultural que tenemos, la Iglesia y la sociedad, que quise expresar antes, y esta expresión cultural que es el cine, yo creo que hay muchos puntos de contacto para descubrir por dónde vamos a caminar o por dónde podemos caminar. Es verdad que no vamos a conocer una iglesia como la que hemos conocido, una sociedad como la que hemos conocido, pero también es verdad que las cosas cambian con los tiempos y que a esto tenemos que acostumbrarnos. Que no hay porque se acabe un tipo de cristianismo, no quiere decir que se acabe el cristianismo. Se acaba un tipo cultural de cristianismo, pero no el cristianismo. Y no descubrir estos valores y este deseo latente en nuestra sociedad, yo creo que por nuestra parte sería irresponsable y de alguna manera traicionar lo que es la encarnación del Espíritu de Dios en nuestra cultura. Bueno, y con esto yo acabo ya. Muchas gracias.